recording. Bueno, entonces, se me dijo el licenciado Trevor que lo disculpen, pero anda bien atareado. En un momento va a estar con nosotros. Ya estamos grabando. Vamos a dar inicio al ciclo de conferencias de actualización docente del 2025. Hoy es la primera conferencia, ya les voy a explicar un poco más. Bueno, de hecho, hoy son dos conferencias, entonces ya les vamos a explicar un poquito más de qué consiste, pero vamos a dar paso a la bienvenida que va a ser, pues, la tiene a su cargo el licenciado, bueno, mejor dicho, el maestro, porque platicábamos con él que en México se utiliza mucho el término maestro. Va a ser el maestro Trevor Estrada, ¿sí? También, antes de darle la palabra a él, comentarles que es más fácil si ustedes se unen desde su cuenta de correo de la universidad a esta sesión de Meet, porque si no me toca estar autorizando a que entren. En cambio, con las cuentas de la universidad, yo ya tengo acá la gestión autorizado de que puedan ingresar. Entonces, vamos a ver. No, aún no se encuentra. Aquí está, listo. Muy buenas noches a todos, un gusto saludarlos. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gusten saludarles. También ahí gusten saludar también al doctor José Carlos Vázquez y a la doctora Isabela Margarita Castillo. Muchas gracias también. Estamos atentos, Rodrigo, que tú nos digas. Ya es su turno, licenciado. De hecho, ya antes de que entrara lo presenté. Así que puede con toda confianza proceder. Perfecto. Muchas gracias por este espacio. Buenas noches. Gracias por estar hoy aquí conectados en nuestro ciclo de conferencias de actualización docente 2025. Es para nosotros un honor tener hoy invitados de talla mundial, tener aquí presente al doctor José Carlos Vázquez Parra, que nos va a dar un tema muy interesante sobre innovación educativa en tiempos inciertos, y también tener a la doctora Isolda Margarita Castillo Martínez, que también nos va a hablar sobre investigar con sentido los enfoques y métodos que transforman la realidad. Sabemos que ambos están radicando en México, si no me corrigen, y de una institución también de primer mundo que también es reconocido a nivel latinoamericano, como es el Tecnológico de Monterrey, que no dudo que también por ahí van a hacer su presentación ya más formal con los datos de su currículum. Sabemos que es relevante en este mundo en el cual estamos, que hay avances importantes en los temas tecnológicos y que tenemos que estar a la vanguardia de esos cambios que se están dando en el día a día. Así que de parte de la Facultad de Ciencias de la Administración, del doctor Luis Alfredo Coronado, así como de este servidor director de la Escuela de Administración de Empresas, Mercadotecnia, le damos la más cordial bienvenida a este evento. Espero que sea de mucho utilidad y desde ya expresamos nuestras muestras de alta consideración para los invitados especiales y para cada uno de ustedes como docentes de la universidad. Muchas gracias. Adelante, Lic Rodrigo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, sean todos bienvenidos. Como les decía hace un rato, muchísimas gracias por conectarse a la hora acordada. Y pues algunos tenían dudas respecto a lo que vamos a hacer, qué consiste el papel de asistente. Así que voy a explicar brevemente cómo va a ser el ciclo de conferencias para que ustedes pues tengan noción de qué es lo que se pide de parte de facultad, cumpliendo con los requisitos de acreditación. Voy a compartir mi pantalla para que lo puedan ver. Entonces,
nosotros tenemos un ciclo de conferencias 2025. Ya el año pasado algunos de ustedes estuvieron en el primer ciclo de conferencias que se hizo, fue el ciclo de conferencias 2024. Algunos, no todos, no se vayan a preocupar, los que estuvieron, buenísimo. Los que no, esperamos que nos puedan acompañar bastante este año. Entonces, el ciclo de conferencias va a ser durante estas 2 semanas, del 23 de junio al 4 de julio. Normalmente las conferencias van a ser por la noche, o sea, sí se tienen programadas, y hay 2 o 3 horarios incluso que se va a trabajar. Ya en un momento les voy a mostrar más información. Estas conferencias, lo que nosotros esperamos o lo que nosotros pedimos para cumplir con los requisitos de la acreditación es que al menos se conecten como asistentes a 2 charlas. Les recomendaría que lo vayan anotando para que ustedes lo tengan muy presente y de esta forma pues ya sepan cómo lo vamos a estar trabajando. ¿En qué consiste esto de conectarse a 2 charlas? Además de las charlas que se van a impartir hoy, que es la inauguración, vamos a tener charlas por área de especialización. Ahí tenemos cursos en el área de administración, mercadotecnia, finanzas, informática, entre otros. Entonces, de acuerdo a el curso en el que ustedes estén, que se puedan conectar. Más tarde yo les voy a mandar el programa de esta semana con los códigos QR para que ustedes puedan ver a qué conferencias se pueden conectar y se programan. Entonces, la información se va a enviar a los correos institucionales de la UMG. Cuando estuve revisando la base de datos, vi que algunos de ustedes consideraban su correo institucional en la empresa donde trabajan, que no está mal, pero quiero hacer énfasis en que nosotros mandamos la información a los correos de la Mariano Gálvez. Ese es el medio por el cual nos han autorizado en este momento que les mandemos la información para que ustedes tengan todos los datos de lo que se va a trabajar. En cada conferencia que se trabaje o que se imparta, ustedes van a recibir un enlace a través del chat de aquí de Meet, donde se les pedirá que coloquen sus datos. Allí tienen que colocar su nombre correctamente porque automáticamente se va a generar una diploma de participación. En el caso de hoy hay 2 charlas, entonces en cada charla se va a mandar un enlace de asistencia. Por lo tanto, tendrán que llenar hoy 2 enlaces. Muy importante que los enlaces se van a cerrar como 10 minutos máximo luego de que finalice la charla. La primera charla finaliza a las 8 de la noche, entonces a las 8:10 ustedes ya no podrían llenar ese formulario porque ya estamos sobre la segunda charla. Ok. Vamos a tener 3 formas de involucrarnos como expositores, tanto nacionales como internacionales, gente de Universidad Mariano Gálvez y ajenos a la universidad. Ya se están haciendo las invitaciones, ya los de esta semana ya fueron invitados, confirmados y demás. Tenemos los moderadores académicos, como va a ser en caso de mi persona hoy en el primer horario, y luego la licenciada Marta Lidia Muñoz en el segundo horario. Nosotros nos encargamos de presentar al expositor, de grabar la sesión, de tomar fotografías según el cronograma que se ha trabajado. Y por último están la mayoría de ustedes, asistentes o participantes, que se les pide que tomen nota, que estén atentos, que participen y hagan pues más amena la actividad que se tiene cada día. Por último, les queremos presentar pues el programa que se tiene para esta semana. En este momento solo tenemos el programa de esta semana. Entonces, las 2 charlas de hoy las hemos clasificado como generales porque se les invitó a todos, se les convocó a todos. Pero, por ejemplo, mañana tenemos una charla de mentalidad emprendedora, más allá de crear empresas, que la va a dar la maestra Stephanie Moscoso. Entonces, a nosotros nos encantaría que todos se conecten porque es un tema que se va a estar trabajando mucho en estos meses. Sin embargo, está enfocada para el área de recursos humanos. Si alguien más desea conectarse, pues lo puede hacer. Sin ningún problema, es bienvenido. También el jueves 26 tendremos una charla con el maestro Edel Barrios respecto a herramientas financieras en marketing. Está dirigido específicamente para Merca. Y tenemos una charla con mi persona que se llama Inicia con Canvas, lo esencial para empezar a usar la plataforma. Esto es para catedráticos que son nuevos en la escuela,
pero si hay alguno que desee conectarse para reforzar o que no usa mucho la plataforma, pues también es bienvenido. De la misma forma, la siguiente semana tendremos otras capacitaciones y se les estará haciendo llegar por correo electrónico toda la información para que ustedes se puedan conectar. No sé si hay alguien que tuviera alguna duda, con gusto la puedo atender respecto al ciclo de conferencias y si no, pues vamos a dar paso a nuestro expositor de esta noche, nuestro primer expositor. Solo permítanme que voy a abrir aquí el documento donde tengo la información de él. Bueno, entonces, José Carlos, bienvenido. Eh, Les voy a hacer una breve reseña o semblanza del doctor José Carlos Vázquez Parra, quien es doctor en estudios humanísticos con acentuación en ética por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un doctorando en psicología de la Universidad Internacional Iberoamericana, así como maestro en educación y licenciado en Derecho y Psicología por la Universidad del Valle de Atemajac, delante del Vallarta. Ha participado en múltiples congresos y coloquios, así como ha sido invitado a brindar conferencias y talleres en varias universidades nacionales e internacionales en Europa, Asia y América Latina. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. O sea, es de los más top. Eh, de forma general, tiene como líneas principales de investigación la innovación educativa, la ética económica y los estudios de género, acentuándose en el pensamiento complejo y emprendimiento social. Cuenta con más de 200 artículos académicos y de divulgación en más de 20 países, así como autor de 21 libros originales y coordinados. Varios reportes de investigación también ha colaborado. Es titular de 5 registros de derechos de autor en metodologías de innovación educativa. Ha sido condecorado con 4 doctorados honoris causa por instituciones mexicanas, peruanas y cubanas. El Premio al Mérito Profesional en Psicología 2024 por la Asociación Mexicana de Psicología y Psicólogos. Premio Lorenzo García Aretio a la Innovación Educativa 2024 por la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, AIESAD. El Premio Puerto Vallarta en Educación 2023, Medalla Francisco Rodríguez del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. El Premio Nacional a Profesor Inspirador 2018 del Tecnológico de Monterrey, la Presea Ocelote 2018 de la Universidad del Valle de Atemajac y con la medalla Arturo Díaz Alonso 2015 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Humanidades y Educación e investigador del Instituto para el Futuro de la Educación en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Así que antes de darte el uso de la palabra, José Carlos, quiero comentarle a nuestros compañeros que tendremos 45 minutos de exposición de parte de José Carlos y luego vendrán 10 a 15 minutos de preguntas. Así que siéntanse en la confianza de preguntar. Es toda una eminencia aquí, pero es muy buena gente. Yo ya tuve la oportunidad de compartir con él en México y una persona muy sencilla porque no me presumiste todo esto que está acá. Así que bienvenido, José Carlos, y puedes compartir la pantalla si es necesario. Muchísimas gracias, Rodrigo. No es que la verdad que te di la semblanza larga, te hubiera dado la cortita, que no viene tan así. Pero bueno, voy a empezar a compartir. Déjenme, aquí estamos, ahí está. Ok. Ok. Ahorita los Sí, perdí, sí se los ve, dejé de ver. Ahí está. Ya, sí se ve la pantalla, ¿verdad? sí se ve. Ok, perfecto. Si no más que ahí es.
Va, ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Entonces, primeramente, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy el profesor José Carlos Vázquez Parra del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, pues antes de comenzar, permítanme describirme brevemente por si alguna o alguno de quienes nos acompañan tiene algún tipo de debilidad o discapacidad visual. Es un tema de proceso que nos piden en la institución. Soy un hombre blanco, de rasgos latinos, con barba, cabello negro. El día de hoy tengo una camisa color rosa con un saco azul y mi fondo es blanco. Quiero expresar primeramente pues un profundo agradecimiento a la Universidad Mariano Gálvez, a mi estimado Rodrigo, por brindarme esta oportunidad de compartir este espacio de esta tarde con ustedes. La verdad es que es maravilloso. Yo le decía a Rodrigo que no es la primera vez que me toca dar una charla para alguna institución en Guatemala. Entonces, la verdad es que me siento muy, muy, muy honrado y muy agradecido. Les platico más o menos que el propósito de la charla del día de hoy va a ser discutir un tema que yo considero que es de vital importancia, y es el papel de la innovación como un pilar fundamental para las instituciones educativas en un mundo que está lleno de incertidumbre. Entonces, ese es el tema que vamos a abordar. Como comentó ahorita Rodrigo, vamos a tratar de ser muy breves porque yo sé que van a surgir muchas, muchas dudas y bueno, pues estamos para resolverlas, ¿no? Me gustaría comenzar platicándoles un poco de esto, ¿no? Fíjense, hay una pregunta que a mí me motiva mucho cuando hablamos de estos temas. ¿Qué tan desafiante es el mundo actual para quienes nos dedicamos a la educación? ¿Qué tan desafiante se ha vuelto el mundo en los últimos años? O a diferencia de tal vez algún docente o alguna docente que pues lleva ya 20 años, 30 años dando clases, ¿no? Fíjense que hoy no solo nos afrontamos o nos enfrentamos a un entorno buca. Hace unos años se hablaba mucho del mundo buca. ¿A qué nos referimos con el mundo buca? Nos referimos a un mundo que es volátil, incierto, uncertainly, complejo y ambiguo. Entonces se decía, hace unas décadas se hablaba de que el mundo era un mundo buca, sino que fíjense que hoy en día, a partir de más o menos cuando se dio la pandemia, se cambió esta noción del mundo buca y se empezó a hablar de otra noción que a mí se me hace muy interesante, que es el mundo bunny, ¿no? Y el mundo bunny, uno pensaría, bueno, las cosas han cambiado para mejor, pero realmente y lamentablemente no ha sido así, ¿no? El mundo bunny tiene que ver con estas 4 palabras que les pongo ahí en la diapositiva, ¿no? Primero, estamos frente a un mundo frágil. Es decir, hace unas décadas nosotros podíamos confiar mucho en las instituciones, ¿no? Veíamos instituciones y las veíamos como entes estables. Planes de estudio, modelos de evaluación, una matrícula que cada vez era mayor, pero sin embargo nos dimos cuenta en la crisis sanitaria que era bastante frágil y que después de la crisis sanitaria se vinieron aspectos que antes no habíamos considerado, como son, por ejemplo, recortes presupuestarios o migraciones estudiantiles. Entonces, nos encontramos ante un mundo, primero, frágil. Segundo, hablamos también de un mundo ansioso, ¿sí? Cada vez, por lo menos en los últimos años, cada vez se habla más de estudiantes, docentes, directivos, que convivimos todos los días con una creciente ansiedad provocada por la incertidumbre laboral, los cambios tecnológicos acelerados o sencillamente por la desconexión entre lo que estamos enseñando cada día en las aulas y lo que el mundo parece que está exigiendo o va a exigir en los próximos meses. Frágil, ansioso, no lineal. ¿Sí? Fíjense que esta es una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque las trayectorias educativas ya no son tan predecibles como lo eran antes. Hay estudiantes que sencillamente interrumpen sus estudios para ponerse a trabajar, otros que combinan carreras, o sea, están estudiando 2 cosas a la vez, o estudian una cosa y luego estudian otra. Hay quienes aprenden más fuera del aula que dentro de ella. Realmente las lógicas tradicionales, que eran muy secuenciales, ya no son suficientes. Y por último, tenemos incomprensible, de esto del mundo bunny, ¿no? ¿Y por qué hablamos de una incomprensibilidad? ¿Por qué? Porque cada vez es más usual que enfrentemos fenómenos educativos o sociales que parecen no tener una explicación inmediata. Nos preguntamos,
híjole, ¿por qué cae la matrícula en ciertos programas y no en otros? Porque parece de ser que cada vez encontramos estudiantes más apáticos frente al aprendizaje. ¿Cómo le hacemos las universidades para formar para trabajos que todavía no existen? Entonces, el hablar de que migramos de un mundo VUCA a un mundo BANI nos habla de que cada vez las instituciones educativas tienen que enfrentarse a esta realidad, a un mundo frágil, con mucha ansiedad, que es no lineal y que en algunos casos da lugar a cuestiones incomprensibles. En este entorno en el que nos encontramos hoy en día, realmente el dar respuestas simples ya no es suficiente. Educar en un mundo BANI nos obliga a repensarlo todo, desde cómo evaluamos hasta cómo podemos relacionarnos como universidades con las comunidades en nuestro entorno. Fíjense que una segunda pregunta que a mí me gusta hacerme es esta que les proyecto aquí. ¿Qué estamos haciendo hoy que el mañana agradecerá? ¿Cómo hemos respondido como instituciones, como docentes, como líderes educativos a esta realidad tan desafiante que les estuve platicando hace un momento? Fíjense, uno de los cambios más evidentes está en el tema generacional y en los estudiantes que cada vez conviven más con nosotros, ¿no? Vamos hablando de las generaciones y factiblemente va a haber algunas personas aquí que, pues bueno, tal vez ya no sean de esta generación, pero sí tengan tal vez padres o abuelos de estas generaciones, como son los famosos baby boomers. Casi todo mundo hemos escuchado hablar de los baby boomers. Los baby boomers era una generación que valoraba muchísimo la estabilidad, que tenía un fuerte sentido de responsabilidad, de autoridad hacia el docente y de acumulación del conocimiento, ¿sí? Estas escuelas que conocíamos antes, ¿no? Que inclusive nos vamos a encontrar algunas escuelas que tienen todavía hasta un escaloncito para el profesor o profesora y que era una forma de mostrar autoridad, ¿no? Después de los baby boomers, tuvimos una generación muy interesante que es la generación X. Y la generación X la conocemos muy bien porque yo no dudo que la mayoría de quienes estamos aquí somos generación X, ¿no? Y fíjense que la generación X trajo una visión muy interesante porque trajo una visión más pragmática, orientada primordialmente a los logros y a la eficiencia. Para la generación X lo importante era lograr el éxito, lograr los logros lo más rápido posible para empezar a disfrutar su vida. Después de esto, tuvimos a los millennials, ¿no? Que ahorita tal vez nosotros decimos, bueno, los millennials son los chicos, las chicas que están con nosotros, realmente no, ya los millennials también ya están un poco mayores, inclusive los millennials hoy en día son un foco de atención para los estudios laborales, ¿por qué? Porque son la generación que actualmente está entrando a las empresas, sobre todo en Latinoamérica. Los millennials pusieron sobre la mesa algo que no nos esperábamos y era la importancia de la flexibilidad, la importancia del propósito y una conciliación necesaria entre la vida profesional y la vida personal. Si nos vamos a generaciones pasadas, para los baby boomers no había esta necesidad de separar lo personal de lo profesional, ¿no? Porque había un fuerte sentido de responsabilidad hacia el trabajo. La generación de los millennials dijeron, sí, podemos trabajar igualmente que otras generaciones, pero yo quiero tener cierto cuidado, autocontrol, cuidado emocional, aspectos personales. Y llegamos a la generación Z o a la generación alfa. La generación Z o la generación alfa es la que factiblemente tienes en tu aula todos los días. Y es una generación que no concibe el mundo sin lo digital. ¿Sí? Prácticamente los chicos, las chicas que tienes tú ahorita en tu aula, cuando ellos nacieron o ellas, pues prácticamente ya había muchas cosas. Es muy factible que cuando tú naciste, o bueno, cuando yo nací, a mí me tocó acostumbrarme a la computadora, aprender a usar la computadora. Pero ahorita los chicos y las chicas que tenemos en el aula ya nacieron con una computadora en la mano rápidamente. Además, la generación Z o alfa cuestiona muchísimo las estructuras rígidas y esperan que la universidad les enseñe a vivir, no solamente a trabajar. Y entonces quisiera preguntarte, porque esto es con lo que estoy arrancando en esta diapositiva, ¿no? ¿Cómo son tus estudiantes hoy en día? Pero no solo tus estudiantes, ¿cómo son tus colegas? ¿Qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo desde nuestras universidades?
Fíjense que la volatilidad educativa y social nos exige un liderazgo académico más empático, más ágil y más dispuesto a reinventarse, ya que no basta con transferir conocimientos, debemos formar seres humanos capaces de navegar en esta incertidumbre que platicábamos hace un momento. En este sentido, bueno, por décadas en América Latina, incluida lógicamente Guatemala, hemos sostenido un modelo educativo profundamente arraigado a la tradición. Uno en donde el conocimiento era primordialmente centralizado, era vertical y el docente era la única fuente legítima de conocimiento. Este tipo de formación en donde el currículo era rígido, homogéneo y toda la vida cotidiana del estudiante, donde el éxito de nuestros estudiantes se medía por la memorización, la disciplina, la permanencia en el aula, la asistencia, que es un tema que hoy en día en Latinoamérica se está cuestionando mucho. Y se prestaba poca atención a aspectos como, por ejemplo, la creatividad, la colaboración o la pertinencia social. Pero lamentablemente, fíjense que lo que estamos viendo venir con este mundo Bani es que este modelo tan rígido está entrando a una crisis. Y es importante señalar esto. No estamos diciendo que el modelo haya sido malo en su tiempo, ¿sí? En su tiempo el modelo funcionaba y funcionaba muy bien, pero el mundo está cambiando. El mundo cambió. Y con estos cambios también cambiaron las necesidades de nuestros estudiantes y la exigencia del mundo laboral para el que los estamos formando. En este nuevo escenario emerge una educación más flexible, capaz de adaptarse a contextos tanto rurales como urbanos, tanto presenciales como digitales, una educación más inclusiva, una educación en donde se reconocen las desigualdades estructurales, se proponen estrategias de equidad, no solo de acceso, una educación más situada que parte de la realidad local y dialoga con saberes comunitarios. Y sobre todo, surge una educación más humana, porque se entiende que educar también es acompañar emocional y éticamente a las y los jóvenes. En este tránsito entre lo tradicional y lo nuevo, las universidades y nosotras y nosotros como docentes no podemos ser espectadores, nos volvemos en actores claves, ya que si no lideramos el cambio, ¿saben qué va a pasar? Lo va a liderar otra persona, con o sin tu participación, porque el cambio tiene prisa. Por eso fíjense que más que resistirse al cambio, es un buen momento para preguntarnos, ¿qué sentido tiene educar hoy? ¿En qué tipo de país estamos formando con la manera en que lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo por nuestras y nuestros jóvenes? Fíjense que habiendo identificado los desafíos de este mundo Bani y los cambios necesarios en un modelo educativo, pues me gustaría detenerme un poco en el contexto regional, de manera particular en Guatemala y en América Latina. Porque fíjense que nuestra región comparte una serie de retos profundos en materia educativa. Primeramente me gustaría hablar de la desigualdad estructural, ¿no? Sabemos que en nuestra región sigue habiendo un acceso a la educación superior muy desigual, especialmente en zonas rurales, pueblos originarios o en algunas áreas en situación de pobreza en nuestras ciudades. Muchos jóvenes talentosos no llegan a la universidad y quienes lo hacen enfrentan obstáculos de permanencia y titulación, una gran cantidad de deserción. Por otro lado, tenemos brechas digitales y eso se nos mostró mucho en la pandemia, ¿no? La pandemia, este tema del que lógicamente voy a hablar un poco más adelante, reveló con crudeza la desigualdad de acceso a la tecnología. Hubo muchas aulas sin conectividad, docentes que no tenían formación digital y estudiantes que, bueno, compartiendo dispositivos móviles para tratar de seguir estudiando, ¿sí? Pero esta era una realidad aún no resuelta. También en nuestra región tenemos un problema fuerte de fuga de talentos, porque ante la falta de oportunidades locales, muchos jóvenes migran en busca de empleo y en busca de formación. Esto, lógicamente, a la larga empobrece el capital humano nacional y plantea un reto urgente. ¿Cómo hacer que nuestras universidades vuelvan a ser un proyecto de vida y vuelvan a tener significado en las y los jóvenes? Otro punto que tenemos en la región es una fragmentación institucional. Muchos modelos o muchos sistemas de educación superior en América Latina prácticamente están fragmentados entre universidades públicas y privadas,
técnicas y profesionales, autónomas, ¿sí? O sea, realmente empezamos a tener un problema de una fragmentación, que muchas veces no se articulan en una agenda común con los países. Por último, un problema también que estamos presentando en Latinoamérica es la desconfianza social, ¿no? Fíjense, lamentablemente la universidad, que alguna vez fue un símbolo de movilidad social y pensamiento crítico, hoy en muchos de nuestros países se interpreta como pues, instituciones que les faltan resultados, que a veces no resultan ser o brindar conocimientos tan pertinentes, o inclusive en algunos países se cuestiona el compromiso de transformación social de las universidades. No se crean que todo va a ser lamentable, digo, tampoco no quiero que nos quedemos con sentarnos a llorar por la situación que tenemos en nuestra región. Lo que quiero es que frente a todo esto, nos demos cuenta que la innovación no es una opción decorativa y no es un capricho tecnológico, es una verdadera estrategia institucional de supervivencia y sobre todo en nuestra región de justicia social. Porque si no somos capaces de innovar desde la docencia, desde la gestión, desde el vínculo con las comunidades, corremos el riesgo de profundizar estas brechas que les estoy platicando. Pero fíjense que si lo hacemos bien, la universidad puede volver a ser ese actor clave en el desarrollo de nuestros países. Esto que en los últimos años, les digo, hemos perdido terreno. Frente a todo esto, y es el sentido de esta conferencia, la innovación no es una opción, no es un capricho. Como les decía, es una estrategia de supervivencia. Si no somos capaces de innovar desde la docencia, desde la gestión, desde la investigación, desde el vínculo que tiene nuestra universidad con las comunidades, corremos el riesgo de, bueno, profundizar las brechas existentes en nuestra región. Es muy importante tener claro que la innovación educativa no siempre va a venir del norte. A veces la innovación educativa va a surgir de una comunidad quiche o de una sede universitaria en Cobán. Lo importante es tener la voluntad institucional para verla, apoyarla y escalarla, ¿sí? En este momento, lo que quiero es que despertemos un poco a esta visión que les decía en un inicio, de que la innovación, más que una opción, se vuelve una necesidad en nuestra región. Y fíjense que hubo un evento que nos dejó muy claro esto, y fue la pandemia de COVID-19. Yo creo que cualquier conferencia que hable de innovación educativa tiene que hacer un parteaguas en lo que fue la pandemia, ¿sí? Ya que más allá del impacto sanitario, la pandemia fue un punto de inflexión para la educación superior. Y no porque introdujera nuevos problemas, sino porque hizo visibles y urgentes aquellos que ya estaban en nuestras sociedades, ¿no? Fíjense, hubo algunas situaciones que quedaron muy evidentes en la pandemia, ¿no? Por ejemplo, una migración forzada al entorno virtual. No fue una cuestión de que quisiéramos, tuvimos que migrar a la digitalización. En cuestión de semanas pasamos de clases presenciales a plataformas digitales. Y muchas veces, para muchas instituciones, sin infraestructura, sin capacitación y sobre todo sin tiempo. Realmente lo que se mostró en la pandemia es que habría una brecha tecnológica profunda y que no todas las instituciones educativas pudieron hacer frente de la misma manera al problema que significó la pandemia. También algo que pasó con la pandemia fue que muchos estudiantes, miles de estudiantes, sobre todo de zonas rurales, tuvieron que interrumpir sus estudios, ¿sí? Volvemos a lo mismo, falta de internet, falta de dispositivos e inclusive temas un poco más personales como falta de condiciones familiares adecuadas para poder seguir estudiando. La deserción escolar se disparó en muchos de los países. Otra cosa que vimos y que digo, yo creo que todas y todos aquí lo vivimos en algún momento durante la pandemia fue la sobrecarga docente, ¿no? Hubo una doble presión para la comunidad académica porque por un lado tenías que adaptarte a la tecnología que no estabas acostumbrado o acostumbrada a usar, pero también necesitabas mantener la calidad académica sin necesariamente haber sido formado para ello, ¿no? Hubo muchos casos de fatiga, de estrés, de aislamiento y cada vez se mostró más en la comunidad de profesores y profesoras. Y lógicamente todo esto que les estoy platicando trajo consigo un replanteamiento del rol de las universidades, ¿no? Porque ante esta crisis sanitaria, muchas instituciones encontraron nuevas formas de servir a la sociedad, ¿no?
empezaron a hacerse investigaciones en temas médicos, se empezaron a ver proyectos enfocados en temas de atención emocional, de contenidos educativos públicos. Fíjense, aquí lo que quiero es que veamos que la pandemia nos obligó a innovar por supervivencia. No fue gusto. O sea, yo creo que ninguna universidad dijo, ay, pues viene la pandemia, pues vamos viendo si innovamos o no. No, fue a fuerzas, tuvimos que hacerlos. Pero hay una pregunta que a mí siempre me revolotea en la cabeza. ¿Seguiremos innovando ahora que ya no es necesario? O sea, ahora que ya pasaron años de la pandemia, que ya estamos en la presencialidad, ¿seguimos innovando? Las instituciones que asumieron la crisis como oportunidad han comenzado a consolidar modelos híbridos, a flexibilizar sus trayectorias educativas, a rediseñar sus métodos de evaluación e incluso a escuchar más a sus estudiantes. Hay muchas universidades que mucho de esto que adoptaron durante la pandemia ya no lo dejaron ir. Lo vieron como una oportunidad de, bueno, si ya lo hicimos, si ya dimos esos pasos y vimos que funcionó, ¿por qué regresar el camino? La pandemia nos enseñó que sí es posible transformar la universidad. Si alguna o alguno de los que está aquí conectados dice, híjole, es que nos vienen a dar otra charlita de innovación educativa, de esas de que te dice que puedes hacer mucho, pero pues como que no sé, no nos animamos. Yo te invito a que te pongas a pensar en la época de pandemia. ¿Por qué en la pandemia no lo cuestionaste? ¿Por qué en la pandemia no lo dudaste? ¿Saben cuál es la única diferencia? Que ahora depende de nosotros. Ahora depende de ti, ahora depende de mí, el saber si seguimos ese camino o si regresamos por comodidad o miedo a prácticas que ya no responden al mundo en el que estamos viviendo. Y fíjense que, ay, espérenme, no veo, aquí está. Y fíjense que si el tema de la pandemia te golpeó, pues no hablemos más de ahorita, ¿no? Realmente la pandemia pues nos forzó a digitalizar la educación, pero lo que vino después, lo que estamos viviendo hoy en día, no solamente nos obliga a innovar, ha transformado completamente las reglas del juego. Y estoy hablando de la llegada de la inteligencia artificial, ¿sí? ChatGPT, Copilot, Cloud, Gemini, el que quieras, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque a veces no somos conscientes de que ChatGPT tiene un par de años. Hoy en día lo usamos con tanta cotidianidad que sentimos que llevamos toda la vida con ChatGPT o con inteligencia artificial y realmente tiene un par de años, ¿sí? Porque hay que tomar en cuenta que la inteligencia artificial ya no es un asunto de futuro, porque la inteligencia artificial está en las aulas, en los dispositivos que usan nuestros estudiantes, en los correos que enviamos y, ¿saben qué? También en muchas decisiones que antes tomábamos de manera manual. La IA ha abierto posibilidades impensables para las universidades, pero lógicamente ahora, como les decía hace un momento, a diferencia de la pandemia, la decisión está en nosotros. ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Híjole, podemos personalizar el aprendizaje, ¿sí? Realizar plataformas que se ajusten al contenido, al ritmo, al estilo de los estudiantes, ofrecer retroalimentación inmediata. Podemos también apoyar a nuestra labor docente, podemos generar rúbricas automáticas, exámenes, materiales didácticos o inclusive simulaciones y guías de estudio. Podemos aplicar inteligencia artificial para hacer análisis predictivos, es decir, identificación temprana de estudiantes, por ejemplo, que están en riesgo de reprobar o de que tienen problemas psicoemocionales. Pero también, y es importante señalar, la llegada de la inteligencia artificial ha traído consigo, lo que les pongo ahí, tensiones éticas y desafíos pedagógicos. ¿Cómo evaluar el pensamiento crítico si una inteligencia artificial puede escribir un ensayo en segundos? ¿Estamos formando a nuestros estudiantes para usar estas herramientas con criterio o solo para prohibirlas? ¿Nuestros estudiantes tienen la preparación necesaria para integrar la inteligencia artificial como aliada o estamos integrándola de una forma en la que es muy fácil que ellos se vuelvan dependientes de ella? La disyuntiva que nos pone sobre la mesa la inteligencia artificial no es si usarla o no usarla. La verdadera pregunta es, ¿con qué propósito? ¿Bajo qué principios? ¿Y para qué tipo de aprendizaje la voy a sumar?
Fíjense que en lugar de rechazar la inteligencia artificial, que eso se dio hace unos años, que se acuerdan que muchas universidades decidieron bloquear lo que era la inteligencia artificial, por temor o porque pensaban que adoptarla era una moda. Yo creo que en estos años nos hemos dado cuenta que la inteligencia artificial lo que requiere es desarrollar criterios pedagógicos y éticos sólidos desde nuestras universidades que nos permitan, uno, potenciar su valor formativo. Dos, evitar la reproducción de sesgos y exclusiones, que sabemos que la inteligencia artificial tiene muchos problemas de sesgos, ¿no? Pero sobre todo, y esa es parte de una charla que doy aparte, necesitamos conservar el sentido humano de la educación. No debemos de olvidar que nosotros somos instituciones formadoras de seres humanos. Yo tengo una conferencia que se llama Formar seres humanos en un mundo artificial y habla exactamente de esto, ¿no? De que no debemos de olvidar nunca la humanidad. Porque fíjense que aunque la tecnología avanza con rapidez, hay ciertas cosas que no van a cambiar, como por ejemplo la formación de juicio, la ética, la empatía, la creatividad. Estos son características, son competencias que antes las veíamos, a mí me choca el término, pero las veíamos como competencias blandas, pero que hoy en día son competencias que se vuelven cardinales. ¿Saben por qué? Porque son competencias que reflejan nuestra humanidad. Son cosas que la inteligencia artificial no puede hacer todavía. Y entonces se vuelven en competencias sumamente valiosas para formar en nuestras y nuestros estudiantes. En eso, la universidad tiene un rol insustituible. Entonces, ¿qué pasa con las universidades que sí se atreven a tomar la decisión por la innovación y no tener que innovar por obligación, como les decía ahorita en la época de la pandemia? Ante todo lo que hemos visto, pues bueno, fragilidades de contexto, brechas estructurales, disrupción tecnológica, la pregunta que surge es inevitable. ¿Por qué deberíamos de tomarnos en serio la innovación educativa el día de hoy? Bueno, sencillamente porque en un entorno incierto, innovar no es una ventaja competitiva. Ya dejó de ser una ventaja competitiva ser una institución innovadora. Hoy en día, la innovación educativa se vuelve en una estrategia de sobrevivencia institucional y de transformación social. Ya fíjense, parece sencillo, ¿no? Pero esto que veníamos arrastrando hace una década de que decíamos, híjole, esta institución es maravillosa porque es sumamente innovadora. Y se los digo que aquí en el TEC nos encanta decir eso, ¿no? Nos encanta decir, uy, sí, la innovación y somos súper innovadores. Pues realmente ya dejó de ser una parte del discurso con el que podamos, un discurso de venta. ¿Por qué? Porque hoy en día innovar ya es una parte natural que debe de tener toda institución educativa. En el caso específico de las universidades, la innovación se debe de configurar en ciertos elementos que son esenciales, como por ejemplo el tema de la adaptabilidad institucional, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser innovadores nos va a permitir rediseñar nuestros programas, rediseñar modalidades, rediseñar servicios, rediseñar muchas de las formas en las que como universidades respondemos a contextos cambiantes. Llámense emergencias sanitarias o llámense también nuevas formas de estudiar, de trabajar y de habitar el mundo. También la innovación a las universidades les va a permitir resolver de manera creativa los problemas. ¿Por qué? Porque algo que tiene la innovación educativa es que promueve una mentalidad de solución. Y la mentalidad de solución resulta indispensable en aquellos escenarios en donde a veces no sabemos bien qué hacer. ¿Cómo evaluar sin una presencia física? ¿Cómo formamos a los nuevos ciudadanos y ciudadanas digitales? ¿Cómo enseñamos en contextos, por ejemplo, de trauma o de migración forzada? Son ciertas preguntas que van a empezar a surgir cada vez más en nuestras instituciones y me gustaría preguntarte, ¿tenemos la mentalidad para resolver esas preguntas? También la innovación va a permitir una resiliencia organizacional, ¿no? Comúnmente, y esto es algo muy importante, en aquellas instituciones educativas en donde se promueve la innovación, también son aquellas instituciones que se pueden recuperar más rápido ante una crisis. ¿Por qué? Porque se promueve la flexibilidad, no solamente docente y mental, sino también en los equipos. Y por último, las universidades que innovan usualmente suelen estar muy abiertas para el desarrollo humano integral. Una educación innovadora transforma a las personas. La persona aprende y enseña.
se vuelve más autónoma, desarrolla pensamiento complejo, se vuelve más sensible y una cosa que es bien importante, desarrolla capacidad de agencia. En un mundo en el que la pasividad nos está comiendo, la agencia se vuelve en un punto fundamental. Y fíjense que es aquí donde la decisión es de todos. O seguimos intentando que el viejo modelo funcione bajo nuevas reglas, o nos atrevemos a rediseñar con otros principios, otros métodos y otros fines. Yo sé, en ocasiones da miedo, en ocasiones queremos mejor, pues lo que ya tenemos, parcharlo, podríamos decir, ¿no? Pero llega un momento en que los parches, como todo mundo sabe, en una prenda ya muy gastada, terminan por no funcionar. Y en ocasiones es necesario comprar una nueva prenda. En ese sentido, y acercándome al cierre, bueno, me gustaría reflexionar sobre que a menudo, cuando hablamos de innovación en la educación, lo primero que se nos viene a la mente son herramientas digitales, plataformas de inteligencia artificial, y bueno, claro que todo esto importa, pero reducir la innovación a la tecnología es no entender verdaderamente su alcance. La innovación educativa puede ocurrir en todos los niveles de la vida universitaria. Puede ocurrir desde la innovación de procesos, ¿sí? Por ejemplo, cómo diseñamos el aprendizaje, el cambiar una clase magistral por aprendizaje basado en proyectos, introducir espacios de coevaluación o autoevaluación, sustituir exámenes memorísticos por portafolios reflexivos. También la innovación educativa la vamos a encontrar en innovación de modelos formativos. Estamos hablando de programas flexibles, interdisciplinarios o modulares, certificaciones por competencias y no por créditos, trayectorias que permitan ir y venir entre el trabajo y el aula. ¿Sí? Por ejemplo, yo en esta parte me gusta mucho ver a estas universidades que le están apostando a las microcredenciales digitales, ¿no? Yo creo que es algo que nos muestra mucho innovación y que pues no necesariamente tiene que ver con tecnología o digitalización. También la innovación de cultura institucional. ¿Por qué? Porque la innovación también se expresa al momento de tomar decisiones, al momento de formar docentes. Un equipo docente que colabora entre disciplinas es un equipo docente que está comprometido con la innovación. También una de las cosas importantes de la innovación en las universidades son los espacios en donde el error no se castiga, sino que se analiza, reconociendo de manera formal los proyectos de innovación. Como pueden darte, bueno, como puede verse o como quisiera que te dieras cuenta, innovar no simplemente significa comprar tecnología. Tiene más que ver con escuchar más, con compartir poder, con arriesgarse y con cambiar estructuras. Pero fíjate que sobre todo, la innovación significa reconectar a la universidad con su sentido más profundo, formar personas capaces de transformar su realidad con conciencia, con creatividad y con compromiso. Y eso no necesita temas de digitalización o tecnología. Pues bien, bueno, en este punto, pues me gustaría reconocer que la innovación, pues es un tema que espero que ya estemos muy claros de que es bastante necesario, ¿no? Y pues la innovación también va a requerir de ciertas condiciones para florecer. Ya me estoy acercando al cierre, por eso ya me voy a ir un poquito más rápido. Y a mí me gusta considerar que hay tres niveles que es importante que se tengan en toda universidad para poder adoptar de manera adecuada esta visión de la innovación como una cuestión natural en nuestras instituciones. Una es el tema de la transformación de la cultura organizacional, ¿no? Porque fíjate, y lo vuelvo a repetir, la innovación no va a empezar con una computadora o un software, la innovación va a empezar con una cultura que valore el cuestionamiento, la creatividad y el aprendizaje colectivo, ¿no? También otra de las partes importantes en toda universidad en temas de innovación es ofrecer apoyo estructural y recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque la innovación, aunque tiene que ver mucho con actitud, también es necesario contar con condiciones materiales e institucionales, ¿no? Fondos que apoyen a la innovación, centros de innovación educativa, charlas como esta, ¿no? Espacios en donde se diga, vamos a reflexionar sobre algo importante, que todos nos juntemos a escuchar algo sobre por qué es importante innovar, y no solamente que vengan y te diga, innova, no, explícame por qué, ¿no?
Y como tercer punto que pongo ahí es invertir en formación continua significativa, ¿no? Es importante, la innovación también se enseña y también se aprende, ¿sí? Es necesario invertir en procesos de formación docente que promuevan, por ejemplo, ir más allá de herramientas tradicionales, ir más allá de las cuestiones del aula y poner mayor atención, por ejemplo, en la cuestión pedagógica de cada innovación. Hay que promover, por ejemplo, el pensamiento crítico en la práctica docente, no solamente ir con los estudiantes, ¿no? Promover comunidades prácticas entre docentes, en donde se pueda compartir experiencias, errores y aprendizajes. En resumen, la innovación institucional es un proceso colectivo y sostenido. No depende solo del rector o del área de capacitación docente. Tampoco depende de un profesor entusiasta que diga quiero innovar en todas mis aulas. Es un compromiso institucional. Espérenme, ay, es que se me va aquí está. Va. Hemos hablado mucho sobre innovación, cambio y transformación, pero bueno, antes de cerrar con esta charla quisiera invitarte a detenerte un momento y hacerte algunas preguntas. Preguntas que no tienen una respuesta inmediata, pero que sí pueden marcar la diferencia entre una institución que repite lo de siempre a una que se atreve a evolucionar. ¿Qué pasaría si mañana tuviéramos que cerrar las aulas otra vez? ¿Estamos preparados realmente para garantizar una educación significativa en cualquier formato? ¿Qué tan libres son nuestros docentes para experimentar, fallar y rediseñar su práctica? ¿Qué tan escuchadas son las voces de los estudiantes en nuestras decisiones curriculares? ¿Qué tanto refleja el currículo o nuestras clases problemas reales de nuestro entorno, de Guatemala o de América Latina en general? ¿Qué sabemos de nuestros egresados? ¿Qué están haciendo hoy? ¿Les dimos herramientas solo para trabajar o también para transformar su realidad? ¿Cuándo fue la última vez que reimaginamos nuestra universidad? No desde la carencia, sino desde la posibilidad. No desde la necesidad, sino desde la decisión con agencia. Yo sé que muchas de estas preguntas pudieran no ser cómodas, pero fíjate que la innovación auténtica no comienza con respuestas, sino con el valor de hacerte preguntas correctas. A lo largo de esta charla, hemos recorrido un panorama complejo. Un mundo Bani en una región marcada por desigualdades estructurales, una educación superior que enfrenta tensiones entre tradición y transformación. Pero también hemos visto o he querido dejar en claro algo importante. La innovación no es un privilegio del norte, ni una moda pasajera, ni una ocurrencia tecnócrata. Innovar en nuestro contexto es un acto de responsabilidad. Es una forma de dignificar la docencia, de cuidar a nuestros estudiantes, de responder a los desafíos de nuestro territorio. Y por eso no se trata de preguntar si vamos a innovar o no. La pregunta real es, ¿qué tipo de universidad queremos ser en este momento de la historia? ¿Una que repite fórmulas que ya no responden? ¿O una que aún en medio de la incertidumbre se atreve a crear lo que aún no existe? El mundo no nos espera, les decía, el mundo tiene prisa y nuestros estudiantes también. Así que yo te invito con humildad y firmeza a que no pospongamos la innovación, porque cada semestre que no transformamos es una oportunidad que no vuelve nunca. Hoy más que nunca, la educación innovadora no es una opción, es un deber ético. Ahí estamos. Para cerrar, permitan compartirles una imagen que a mí siempre me ha gustado cuando hablo de innovación educativa. Imagina que tu universidad es un barco navegando en aguas turbulentas. La corriente ha cambiado. Ya no basta con remar más fuerte. Tampoco podemos quedarnos anclados por miedo a hundirnos. Si queremos avanzar, tenemos que rediseñar la embarcación mientras seguimos navegando. Y sabes que esto es lo que le llamamos innovación educativa. No esperar a que todo esté resuelto para tomar decisiones, sino atrevernos a construir nuevas formas de enseñar, de aprender y de transformar, pero en pleno movimiento. ¿Sí? Yo sé que parece raro el decirte que hay que movernos, hay que estarnos moviendo siempre, porque, como les digo, la corriente ha cambiado. El destino no está escrito. Y lo que hagamos hoy, desde las aulas, las decisiones y los vínculos,
puede cambiar el rumbo de nuestras instituciones, de nuestros estudiantes y, ¿sabes qué? También de nuestros países. No me queda más que darte muchas gracias, agradecerte por este espacio. Ahí te dejo mi nombre, mi correo y quiero dejar espacio para preguntas. Espero esta charla, pues digo, ahora sí que una charla más que brindar información, era una charla inspiradora y espero pues eso haya servido. Me quedo abierto para preguntas. Sí, claro. No, y por mi nombre también, por favor. Por mi nombre, por favor. Ujú, ujú, sí, sí. Sí, fíjate que ese es un tema que muchas veces me preguntan yo mismo, bueno, yo creo que todas y todos fuimos profesores jóvenes alguna vez fuimos profesores jóvenes y tuvimos esa situación. Una de las recomendaciones que yo damos efectivamente es el tema de la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Si el profesor joven se quiere poner o quiere adoptar una estructura muy tradicional, va a afrontarse con una generación que no recibe bien ese tipo de cuestiones, sobre todo porque las estructuras muy rígidas suelen basarse en un principio fundamental, que es la autoridad. Y cuando eres muy joven, una de las primeras cosas que tal vez podrían cuestionarte es que por tu juventud no tienes experiencia y por ende careces de autoridad. Entonces, una de las cosas que debe de evitar el profesor o profesora muy joven, o sea, o que tiene pocos años de diferencia con sus estudiantes, es tratar de ponerse en ese rol de me subo en el escaloncito o grito más fuerte. Tiene que ver la manera de meter técnicas de innovación, aula invertida, aspectos en los cuales las y los estudiantes se hagan partícipes de su conocimiento. Y entonces el rol del profesor cambia, porque en lugar de volverse una figura de autoridad, se vuelve una figura orientadora, un guía, un facilitador, que es lo que comúnmente las metodologías de innovación promueve mucho más, ¿no? Les digo, yo esa sería mi sugerencia, que no trate de subirse a estructuras rígidas autoritarias, porque ahí se va a meter en un problema. Y mejor que vea la manera de que en su aula los estudiantes se vuelvan partícipes, se vuelvan agentes activos de su propio aprendizaje. Y entonces él y ella simplemente guían, orientan, y eso les va a ayudar mucho porque los estudiantes por la edad van a sentir cercanía y van a sentir una mayor relación, que es lo que se necesita en un proceso de, por ejemplo, de aula invertida, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo podría decir. ¿Mm? Fíjate, eso es bien interesante, porque muchas ocasiones caemos en una falsa ideología de querer de que es que si vamos a tener tecnología, todo con tecnología, ¿no? Yo hay una imagen que tengo en otra conferencia que doy en la que hagan de cuenta que pareciera como que la inteligencia artificial fuera un martillo y tenemos un montón de problemas que son tornillos, ¿no? O sea, sabemos todo mundo quien ha hecho algo así de construcción sabe que los tornillos no se martillan, pero queremos, con inteligencia artificial, vámonos, pápatelas, ¿no? Y eso no funciona así. Sí, entonces, a mí me gusta siempre dar pongo esta imagen y luego les digo, es que es como querer enseñar inteligencia artificial, que últimamente se ha dado mucho en las instituciones, tiene que ser como cuando enseñabas Excel o enseñabas Word, ¿sí? Tú no puedes enseñar Excel si la persona no tiene conocimientos mínimos matemáticos. Y tú no puedes enseñar Word si la persona no tiene conocimientos mínimos de escritura. Entonces, ¿por qué pretendemos enseñar inteligencia artificial en nuestras aulas si los estudiantes no tienen competencias mínimas para poder tener una interacción real, completa, íntegra, certera y crítica con la inteligencia artificial, ¿no? Yo hay una charla que les digo que doy,
esta de la humanidad más allá en un mundo digital, en un mundo artificial, y yo les digo, hay ciertas cosas que un profesor tiene que promover en sus aulas y no se nos debe de olvidar nunca. Por ejemplo, la escritura con intención. ¿Nuestros estudiantes escriben con intención o solo escriben al azar? ¿Qué tal la lectura crítica? ¿Qué tanto nuestros estudiantes saben o tienen lectura crítica? O sea, ¿qué tanto cuando tú les dejas una lectura o un texto para leer, no le preguntas qué dice, sino cuál es la intención del autor? ¿Qué tal pensamiento complejo? Sobre todo pensamiento crítico, ¿sí? ¿Qué tal inteligencia emocional? O sea, la inteligencia artificial no le va a ayudar mucho en temas de inteligencia emocional, aunque ahorita los estudiantes tienen eh, psicólogos artificiales, ¿no? Que a mí me da mucho miedo cuando escucho eso, sobre todo porque yo soy psicólogo, ¿no? Los terapeutas artificiales, ¿no? Entonces, existen ciertos elementos, ciertas competencias que ahorita les platicaba como competencias que se veían como competencias blandas, pero que hoy en día toman un rol fundamental. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no lo puede subsanar, ¿sí? Si tú le dejas a un estudiante escribe un ensayo, la inteligencia artificial te lo va a hacer de golpe y te lo va a hacer mejor que tú y mejor que él. Pero si tú le dices, hazme un ensayo con intención, en la que tú me expliques cuál es tu intención, qué es lo que pretendes que el lector sepa, en donde tú me hables de una experiencia, híjole, ahí lo vas a meter en problemas porque ChatGPT no va a poder hacerlo, ¿no? Lo primero que dice ChatGPT es, yo soy una inteligencia artificial, entonces no tengo vida y al no tener vida no tengo experiencia, ¿no? Y lo peor es que luego los estudiantes no leen y te dejan eso en los ensayos, ¿no? Y es muy humillante, ¿sí? Entonces, yo lo que te invito es a eso. Hay ocasiones en que como profesores, como docentes, necesitamos dar un paso atrás, no para retroceder, sino para reformular. ¿Cuál es el objetivo de tu clase? No olvides eso. ¿Cuál es el objetivo de tu clase? Y no va a partir del objetivo de tu clase. No necesariamente la innovación va a ser agregar la inteligencia artificial a todo. No toda materia tiene que tener inteligencia artificial. La innovación puede ser de otro estilo, puede ser de enseñanza, puede ser de la forma de evaluar, puede ser lo que estás poniendo para reflexionar. Busca aquello que sea acorde al objetivo de tu clase. No seas como ese martillo que quiere meter los problemas a como de lugar, ¿no? Sería lo que podría decir. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, venga, venga, venga. Ujú. Ay, ujú. Sí. Sí, fíjense, yo hago siempre un ejercicio cuando me toca dar charlas para docentes sobre cómo usar o no usar la inteligencia artificial. Volvemos al mismo punto, ¿no? Yo siempre les digo, si tú vas a dejar una tarea y tienes dudas de si la inteligencia artificial lo va a resolver, pídeselo tú primero. Pídeselo tú primero. O sea, si tú dejas una actividad, agárrate un chat GPT 4, por favor, agarren un chat GPT 4.0, ¿no? O sea, si agarras el 3.0, que es el que usan los estudiantes, es horrible, es súper chafa, ¿sí? Pero agárrate, sí, es que la verdad, los estudiantes agarran el gratuito y es una porquería lo que termina resolviendo. Pero agárrate un 4.0 y pon tu actividad. ¿Te da miedo? Ni modo, hazlo. O esa actividad que les dejas a los estudiantes, ponla y ve qué responde la inteligencia artificial. Yo te voy a decir algo, se han hecho varios estudios que mencionan que la inteligencia artificial llega a tener el nivel de un estudiante de pregrado, pero la mayor parte de los estudios dicen que es un estudiante medianito, medianamente mediocre. O sea, es decir, si tú le pones, sí, sí, o sea, han hecho, por ejemplo, han puesto los exámenes de ingreso de ciertas universidades anglosajonas, se los ponen a inteligencia artificial y sacan 7, 7 y 5, no te sacan 100, o sea, no, tienen un nivel de desarrollo medianamente mediocre y sobre todo porque nuestros estudiantes no dialogan con la IA, la usan como un Google, le preguntan, les contesta, copian y pegan. Si supieran dialogar, si supieran usarla bien, olvídate, no habría forma de identificar muchas cosas, ¿no? Pero la usan de una forma muy básica.
Entonces, yo aquí lo que te diría es eso, no tengas miedo, agarra tus evidencias, tus instrucciones, pónselas a la IA e inclusive pregúntale. Dile, oye, mi objetivo es este, ¿qué me recomiendas que pueda preguntar o que podamos hacer para que vaya más allá de esto que tú me estás contestando, ¿no? La inteligencia artificial es curiosa, te puede dar muchas buenas ideas a partir de lo que ella ya hizo, ¿sí? Entonces, yo te sugeriría eso, te digo, lo vuelvo a decir, hay muchos colegas que les da miedo, porque les da miedo, ¿por qué? Pues porque se dan cuenta que muchos de sus trabajos factiblemente sus estudiantes los están haciendo con inteligencia artificial. Pero si no das el primer paso tú, ¿quién lo va a dar? ¿Sí? Ok. Ok, va, rapidito entonces. Mm. Híjole, pues mira, yo veo venir, o sea, mira, va, fácil. Yo creo que todas y todos tenemos en este momento en nuestras aulas estudiantes de la pandemia. Estudiantes que la pandemia estuvieron en secundaria o preparatoria, que es donde la personalidad se desarrolla de manera más fundamental. Y entonces hoy nos estamos encontrando con estudiantes, por ejemplo, por lo menos aquí en el TEC, que tienen muy poca resistencia a la incertidumbre, tienen habilidades psicoemocionales prácticamente sesgadas y les cuesta mucho trabajo colaborar. Les encanta hacer trabajo en equipo, pero el trabajo de equipo de ellos es, tú haces la parte uno, tú la 2, tú la 3, tú la 4, hacemos un drive, cada quien hace lo que quiere y al final termina siendo una cochinada de pegaderas, ¿no? Digo, te da risa porque así son, ¿sí? Pero no saben colaborar, no saben colaborar. Y eso es porque ¿cómo van a saber colaborar cuando en secundaria, que se supone que hacían amistades, es cuando uno hace amistades, ellos estuvieron en su casa encerrados? Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver en un futuro? Eso, ¿sí? Los estudiantes de pandemia van a llegar a los trabajos y van a buscar mucho lo que está pasando ahorita, home office, estar en casa, de trabajos donde hay mucho de participación de yo hago esto, pero muy poca colaboración, mucha frustración, ¿sí? Van a ser colaboradores con mucha frustración y una generación cada vez que se les puede presionar menos porque los presionas tantito y se te desmoronan en las manos, ¿no? Pero aquí lo importante no es que nosotros como docentes, porque yo sé, nos da risa, ¿no? Pero es como docentes, ¿qué tenemos que hacer? Por eso yo trabajo mucho con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? O sea, ahorita algo que tendríamos que trabajar en nuestras aulas es inteligencia emocional. ¿Cómo hacer que tus estudiantes acepten que van a sacar 7 o que van a sacar la peor calificación que le puedes poner a un estudiante, 99? ¿Sí? O sea, eso es algo que también nos toca a nosotros. Yo sé que alguien puede decir, oye, yo doy matemáticas. Pues sí, pero no damos clases, formamos personas. Perdón, me tardo mucho. Siguiente. Ah, gracias. Sí. Uy, sí, hay un montón, hay un montón. Bueno, yo les dejo, por ejemplo, a nivel nacional, nosotros aquí en México tenemos el RIE 360, es una reunión de universidades, RIE, RIE 360, que premia innovación educativa. A mí en general me gusta mucho. Yo ahorita estoy mandando ahí una un proyecto de una personalización de un GPT para temas de conciencia medioambiental, pero también tenemos, uno genial, que es el Oscar de la educación, que es el Reimagine Education. Sí, esos son los Oscars de la educación, es el mejor reconocimiento a la innovación educativa que hay. Si te gusta la educación abierta, Open Education Award. Open Education Award es genial para educación abierta, que eso es algo también muy, muy, muy importante. Y está, bueno, Lorenzo García Aretio, que es un premio iberoamericano, pero ese solamente se da cada 2 años, que se lo ganamos el año pasado. Entonces, sí hay muchos premios de innovación educativa, en donde puedes ver casos de éxito y ver qué es lo que, fíjate, eso es padre porque es ver lo que vamos a implementar en los próximos años, porque si está ganando hoy, es lo que se va a adoptar en los próximos años. Entonces es una forma de adelantarse a lo que se está haciendo bien en otros lugares, ¿no?
La verdad que sería un honor, Rodrigo. No me queda más que también agradecerles. Muchísimas gracias por el espacio. Esta conferencia fue un tanto así como motivadora, es lo que quise, o sea, algo con lo que arrancáramos con muchas ganas, con mucha energía, es lo que quería contagiarles de energía. Pero sí, bueno, pongo a las órdenes a otras conferencias que hay, más de bienestar, de temas de publicación académica, de temas de inteligencia artificial, con un poco más de contenido, tal vez no tan inspiradoras, pero un poco más de contenido. Pero hombre, estamos para servirles. Y por favor, ahí está mi correo, también lo tienes tú, Rodrigo. Si alguna o alguno de ustedes tiene una duda, quiere preguntarme algo, Rodrigo lo sabe. A mí me contesto bien rápido, contesto siempre todos mis correos, estoy en LinkedIn también, ahí contesto bien rápido y va a ser un gusto. Ojalá podamos estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Ya está por ahí, yo la vi. Yo la vi, ¿verdad? Sí. Sí. Ahorita yo preparando todo lo de grabación. Ya la tengo acá, ya está. ¿Sí? Ah, va, pero sí, ya la... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Rodrigo, Martita, qué gusto saludar a la audiencia. Gracias Rodrigo, gracias por tu apoyo. Muy buena noche a todos, la segunda buena noche, ¿verdad? Es un gran honor y un placer darle la bienvenida a todos los catedráticos participantes.